Bueno, hemos hecho, Fafa y yo, el abordaje de dos problemas que el gobierno no ha podido resolver, no lo ha mitificado, no lo ha mitigado, no lo ha mitigado y se está tornando muy grande, pero se están acumulando. Otro problema, el de la inflación. Mira, nadie puede culpar a este gobierno de la inflación. La economía mundial se desestructuró y después de la pandemia viene a recuperar su dinamismo, pero cargando en los hombros con una desestructuración demasiado pesada. Le voy a poner un ejemplo. Se elevaron al infierno el transporte de mercancías. Eso fue parte de la desestructuración. El suministro energético se desestructuró. ¿Por qué? Bueno, porque mucho petróleo transitan los mares permanentemente y eso se paró. No solamente la otra mercadería, sino eso también. Y la energía es un insumo transversal en la economía. Bueno, y muchas otras cosas. Las fábricas perdieron su ritmo de fabricación y por tanto no tenían los productos puestos en el mercado a tiempo porque duraron defendiéndose del virus los seres que fabrican eso casi un año o más. Las grandes economías se frenaron, se desplomaron y tenían que recuperar ese vigor. Y eso generó una inflación. Entonces nadie puede culpar a este gobierno de eso. Ahora bien, ese es un problema que hace sufrir a la gente. Y la gente manifiesta su insatisfacción con quien lo dirige, con el gobierno. Por tanto, es un problema que amenaza al gobierno. Y pronto la gente va a decir, no, sí es verdad, no era él, pero ya ha pasado suficiente tiempo para que hiciera algo. Ese discurso viene. Claro. Y el gobierno tiene que tenerlo en cuenta. Porque la propaganda del cambio no puede quedarse en propaganda. Exacto. Y entonces el gobierno va en marcha hacia una reelección y ahorita la gente va a comenzar a pasarle factura de tal suerte que ese es un tercer problema que se le agrega al gobierno. Y yo insisto, la factura por la insatisfacción popular es la amenaza, no es la competencia política la amenaza, porque la competencia está marcada por todo lo que se deduce de la corrupción y la práctica del pasado. Ninguno tiene la integridad de presentarse para que seamos creíbles en él o confiables. Por eso es el sentimiento que se desarrolla en la población ante la situación de que a pesar de que se ofreció el cambio, no ha aparecido con la fuerza que debió aparecer. Y el gobierno tiene una amenaza en la tendencia a la insatisfacción popular, que esperaba que íbamos a rehacer y a refundar el Estado y estamos simplemente asistiendo a una prolongación de la práctica de ayer. Hay que propiciar de verdad, si el gobierno quiere mantenerse, una ofensiva que retome su compromiso de hacer cambio, no que enmascare la continuidad de las cosas que nos hundieron, porque esa visión de hacer una alianza pública-privada para seguir transfiriendo al sector privado la riqueza pública es propiciar que siga encareciéndose los servicios y el Estado cargando seguro con la necesidad de tener que financiar lo que ellos están robando. Es decir, estamos obligados a saber que este momento impone al gobierno una rectificación de cómo estamos trabajando hasta ahora. Y miren, el tema final, el tema de la estafa de la seguridad social. La estafa de la seguridad social. ¿Por qué es una estafa la seguridad social? Miren, este país tiene la tasa de reemplazo más baja de América. ¿Qué es la tasa de reemplazo? Es el % de tu salario actual, o sea, en el momento que te va a pensionar, que se te va a situar como pensión. O sea, si la tasa de reemplazo es un 25% y tú lo que ganas son 10,000 pesos, tu pensión
es de 2.500. Si tú ganas 20.000 pesos y la tasa de reemplazo es 23% como ocurre ahora, que es 23%, tu pensión va a ser de 4.600 pesos. Ahora, ¿por qué es tan baja la tasa de reemplazo? Porque las administradoras de fondos de pensiones ganan dinero en función de la cantidad de dinero que ellas manejan. Y si te devuelven mucho dinero cuando tú te pensionas, entonces baja el monto de dinero que ellas manejan. Por tanto, la AFP procura que la tasa de reemplazo sea lo más baja posible para ella poder optimizar ganancias con tu cuarto. Ese es el primer problema. Es un 23%. En otros países llega hasta un 80%, 60%, 40 y pico por ciento, 50%. Aquí es un 23%. Primera estafa. Segunda estafa. Si tú te mueres y tus fondos quedan ahí, las administradoras de fondos de pensiones, con el respaldo del Consejo de la Seguridad Social, se valen de toda suerte de recursos para vencer al pobre que va a buscar el millón de pesos, los 2 millones de pesos que dejó el pariente que se murió. ¿Cómo lo vencen? Le ponen toda la traba, el pobre tiene que dar 1000 viajes, si vive en Pedernales, tienen que viajar aquí durante un año, todos los meses, y finalmente el tipo se vence porque no tiene forma de financiar el costo, no tiene dinero para gastar en todas las vueltas que la AFP le pone, y ellas se quedan con los cuartos. Ahí andan como con 3.000 millones de pesos de gente que se murió, que se quedaron ellas con los cuartos, la AFP. Segundo, si tú llegaste a los 60 años y no acumulaste las suficientes cotizaciones, o sea, las cotizaciones que dice la ley que tú tienes que acumular para accesar a la pensión, llegaste a los 60 años, no la acumulaste, ellos no te devuelven los cuartos. En el fondo, te ofrecen devolver una parte de lo que ellos se ganan con ese dinero en certificado de depósito en los bancos. Por ejemplo, tú dejaste 2 millones de pesos, ellos lo depositan en un certificado de depósito, el banco le entrega a ellos 20.000 pesos mensual de ganancia, que el tipo de interés, te dan 10 y ellos te ofrecen 10 para pagarte a ti 10.000 pesos a 10.000 pesos de lo que ellos se ganan. Con eso con la mitad de lo que ellos se ganan, entonces ellos te van a pagar a ti, pero devolviéndote 10.000 pesos a 10.000 pesos. ¿Para qué? Finalmente, como ya tú tienes 60 años, te mueres a los 6 años, a los 7 años, y en 7 años ellos te habrán devuelto del interés que produce tu cuarto, te habrán devuelto 700.000 pesos cuando tú te moriste, si no te mueres antes, porque si tienes una condición de salud, te mueres antes. Y ellos se quedan finalmente con esos cuartos porque después también se niegan a devolvérselo a tu deudo. O sea, es un esquema de robo circular. Un esquema de robo circular. A propósito de eso, ¿tú crees que como nosotros hicimos un proyecto de seguridad social basado en la experiencia chilena, lo que está pasando en Chile es un indicador del camino para rectificar? Bueno, pero allá en Chile hay un presidente que no cree en la concentración de riqueza, sino que cree en la igualdad económica, bajar la desigualdad económica. Pero yo no creo que el presidente Luis Abinader, que no lo digo con ánimo de molestarlo, Luis Abinader es una persona afable, una persona de la que yo tengo la mejor impresión. Ahora, él no cree en construir igualdad social y económica, él cree en la concentración de riqueza y no va a tocar eso. Por eso, aquí, tú haces una encuesta y el 80% de los dominicanos quieren que destruyan la AFP y las ARS. Pero él no se compromete con eso. No lo hace tampoco Leonel, no lo hace Danilo, ni lo va a hacer Abel. Porque el que se compromete, oye Abel Martínez, si coge de bandera
la modificación de la Ley de Seguridad Social y plantea un proyecto y defiende eso, será presidente. Oyes, va a perder, la oligarquía te va a entrar, la élite económica te va a entrar, pero aquí no hay nada más popular que entrarle a la AFP, a robo de la AFP y a robo de las ARS. ¿Tú sabes lo que hace la ARS y la AFP? Ellas adiestran a su personal para que estructure mecanismos que impidan que la gente acceda, en el caso de la ARS, a los servicios que la ley dice que ellos tienen que cubrir. Y en el caso de la AFP, para evitar que la gente acceda a sus recursos, que pueda recibir lo de ellos, estructuran, adiestran a los empleados y las empleadas de las ARS y de la AFP para que les roben a los afiliados. Eso es una desgracia, Fafa. Tú sabes lo que es que empresas adiestren a sus empleados y a sus empleadas para que roben. Pero no solo eso, no. Que estamos hablando del manejo de recursos más rentable de toda la economía, sin que ellos tengan que invertir nada porque son recursos ajenos. Es decir, que hay una dosis de gravedad en la forma de administración que con lo que va a pasar en Chile, que es depolitizar el proceso y estatizar las ARS, aquí va a crecer la conciencia de que no podemos seguir siendo indiferentes, de que en nombre de la seguridad social estén abiertamente robando nuestros recursos y burlándose de la ley. Gracias, señores. Miren, muchísimas gracias. Hemos llegado al final con esta interesante conversación que tiene como único interés, servirle a la sociedad, porque no estamos defendiendo interés de grupo.